Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Estamos muy contentos por estar reunidos aquí en en este día, en este domingo. Y vamos en esta tarde a elevar una oración a nuestro Señor. Estamos llenos de gozo, llenos de felicidad, porque el Señor siempre es bueno. Señor, en esta tarde estamos delante de tu presencia. Señor, sabiendo que tú eres nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro Salvador, nuestra justicia. Y en esta ocasión, Señor, nosotros queremos levantar nuestras manos a ti diciendo que tú eres el único digno y soberano en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú has traído a tu iglesia, Señor. Cada miembro, Señor, la experiencia que tú has traído en forma particular en este tiempo, y que cada uno de nosotros pueda guardar en su corazón la gratitud y el amor hacia ti, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Es verdad, hermanos, que definitivamente, como dice la palabra de Dios, que nosotros somos un cuerpo y que nosotros estamos en esta unidad, en el cuerpo de Cristo, gracias a su sangre preciosa. Hay un pasaje ahí en Primera de Corintios que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio el beber del mismo espíritu. Eso es nuestro Dios, Señor, que en una sola congregación, en una sola asamblea, que es la iglesia, en un solo grupo, el Señor manifestó su gloria y su poder, porque ahora nosotros hemos sido llamados a ser el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, al poder y autoridad en su nombre. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, al poder y autoridad en su nombre. Es su nombre, es su nombre. Definitivamente, hermanos, esta enseñanza es muy valiosa, porque el Señor Jesús, cuando nos trae a su camino, cuando nos trae a su cuerpo de Cristo, nosotros podemos ver que lo único que podemos encontrar es una abundancia para que nosotros podamos desarrollarnos en una forma diferente en nuestra vida, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con todos los que nos rodean. Y aquí, como algo que menciona en Colosenses, que dice, eh, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Y ese fruto, hermanos, es el deseo con el cual nosotros anhelamos hacer la vida de Cristo, ¿verdad? Mantenernos en el cuerpo de Cristo, tener una cercanía con nuestro Señor,
apegarnos a su palabra para que Él cambie nuestra vida, nuestra mente, nuestra forma de caminar. Y no porque vaya a haber un cambio en nuestra vida, quizás secular, en nuestra economía, pero sí en nuestra forma de ser, seremos transformados, en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior seremos transformados para poder alcanzar las promesas. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo hace esta indicación en la cual él recalca esa abundancia de las cosas del Señor en nuestra vida, para que nosotros podamos caminar y acercarnos al Señor y preferir a nuestro Señor en todo momento. Mejor es mi Cristo que oro mortal, ser suyo prefiero cantar en el mar. Mejor es mi Cristo que oro ver, prefiero ser guiado por su mano fiel. Antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad, prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Mejor es mi Cristo que el bien temporal, prefiero ser fiel a su casa eterna. No quiero la fama del mundo falaz, prefiero seguirle y obtener su paz. Antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad, prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Más bello y sublime que flor matinal, mejor que la miel que destila el panal. Jesús satisface de mi alma clamor, prefiero seguirle con tenaz fervor. Antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad, prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Realmente cuando el Señor se ha decidido a tener una relación con nosotros, hermanos, Él la quiere para siempre, porque Él nos ha visto de una forma diferente. Y hay un pasaje ahí en Cantar de los Cantares que dice: ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y recoger los lirios. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Y el Señor
así nos ve, hermanos. Él nos ama de tal manera que nuestra sola mirada lo ha vencido para amarnos, para darnos lo que Él quiere. Él nos ama de tal manera que Él quiere darnos lo mejor, que Él quiere que sintamos que somos lo mejor para Él. Por eso este canto dice, hermoso Jesús. Expuesto fue sangre derramada de tus manos, tu majestad podemos ver en la tormenta y en la tempestad. Hermoso Jesús, hermoso Salvador, nada es más grande, brillante Creador, amigo mío. Poderoso es sobre la tierra, el universo en tus manos está.
paso a nuestro hermano Antonio Lozano, que trae la palabra del Señor en esta tarde. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Vamos a dar gracias a Dios. Dios, en esta hora queremos bendecir tu santo nombre ante todo y queremos pedirte en el nombre de Jesucristo que tú bendigas este tiempo, que instruyas a tu iglesia y que nos dejes mirar esas cosas maravillosas, esos tesoros escondidos en tu palabra. Permítenos, Señor, entender qué tienes para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo y te glorificamos, Señor. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio a la epístola a los Colosenses. Ya nuestro hermano Oscar, gracias a Dios, nos ha dado una muy acertada introducción, nos ha puesto en contexto de esta epístola. Y aquí Pablo, vamos a ver de los versículos 3 al 14 y vamos a ver qué es lo que Pablo nos presenta. Vemos que en él nace esa iniciativa de interceder en todo tiempo por la iglesia de Colosas, pero también vamos a ver qué es lo que pide. Y vamos a mirar del versículo 3 al 5, hermanos. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Miramos que en Pablo, en el versículo 3, nace esa iniciativa de orar en todo tiempo. Dice, siempre orando por vosotros. Pero ¿qué lo motiva, hermanos, a Pablo a estar intercediendo siempre? Porque en él se genera una gratitud. Dice en el versículo 3, bueno, más adelante dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta gratitud se debe a que Él ha escuchado algo maravilloso de esta iglesia. En el versículo 4 miramos que Él ha visto el cumplimiento de un mandamiento de nuestro Dios, un mandamiento que Jesucristo dejó. De una manera indirecta, Él se ha enterado que esta iglesia está practicando, pero más que practicando, está mostrando este fruto de este mandamiento. Y quiero que lo veamos en Mateo 22, 37, 40. Dice así, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Al escuchar Pablo la dinámica, el desenvolvimiento de la iglesia de Colosas, él de algún modo desarrolla un gozo, una alegría. Al mirar, hermanos, miren, vamos a ver este versículo 4 de Colosas, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Su fe en Cristo era manifiesta que ellos habían amado a su Dios con todo su corazón. Y esto también producía, y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué quiere decir? Que amaban a la iglesia, amaban a su prójimo,
También Pablo en el versículo 5 nos muestra qué era lo que producía que la iglesia de Colosas manifestara estas acciones. Y dice que al haber escuchado la palabra verdadera del Evangelio, ellos habían tenido una esperanza que desarrollaba o produciese fruto del amor y esa fe en Jesucristo. Esto hace que Pablo en todo tiempo quiere interceder por ellos, hermanos, porque él seguramente entiende que esto debe permanecer, pero que la iglesia se va a enfrentar a grandes conflictos al estar actuando de esta manera, porque el enemigo, el entorno, se va a estar quieto, seguramente va a atacar, va a querer entorpecer este desenvolvimiento. Y efectivamente ya vimos la semana pasada que estaban los agnósticos, estaban los judaizantes ahí interviniendo, ¿verdad? Para confundir a la iglesia. Pero Pablo sabe que debe interceder y debe orar en todo tiempo por ellos. Vamos a continuar con el versículo 6 y dice así, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Es maravilloso, hermanos, cómo al escuchar la palabra, esta palabra que convence de pecados, se genera fruto en el ser humano. Quiero que vayamos a capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículos del 2 al 20, y como les comentaba, que la palabra misma nos vaya explicando esto que ocurría en Pablo al ir escuchando cómo se desenvolvía la iglesia de Colosas y seguramente él sabía los peligros a los que se iba a enfrentar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Marcos 4, del 2 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60, a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermanos, la iglesia de Colosas aquí vemos que dice que llevaba fruto y que crece también entre ellos. Esto hacía que Pablo entendiera que esta iglesia de algún modo practicaba ese cristianismo genuino, la cual el evangelio lo ha transformado. Entonces, hermanos, les menciona que conocieron la gracia de Dios en verdad. Cuando nosotros conocemos la gracia de Dios en verdad, ¿qué es la gracia de Dios? Entendemos que Él nos amó, que en Él hay consuelo eterno, que hay una buena esperanza, que Él nos ha justificado gratuitamente y que nos ha dado ese perdón de pecados sin merecerlo, sin haber hecho nada para merecer ello, pero por su pura voluntad, por su puro afecto, Él nos redime, Él pagó el precio. Entonces, esto produce fruto. El escuchar la palabra de verdad produce fruto. Esta parábola nos habla todo el tipo de personas, todo tipo de ser humano, cómo reaccionarán al escuchar la palabra. Pero si tú has reaccionado como ese hombre en el que esa semilla que cayó en tierra buena y manifiestas fruto, ¿cómo se manifiesta? Pues tu actuar, hermano, tu caminar por este mundo lo refleja. Eso produce gozo, eso produce que muchos intercedan por ti, que se gocen y que esa oración llegue al Padre para que tú seas guardado. Ese es motivo de ser agradecido, hermanos. Esa es manifestación del amor de la iglesia cuando intercedes por tus hermanos. Vamos a seguir viendo ahorita otros puntos de esta intercesión para que cada que digamos, ¿qué le vamos a pedir al Señor? Hermano, no hay nada más maravilloso que interceder por la iglesia de esta manera. Y vamos a continuar viendo esta epístola, hermanos. Vamos a ver los versículos 7 y 8 de una forma rápida. Dicen así los versículos 7 y 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Bueno, aquí se hace mención de Epafras, quien se entiende que probablemente es el fundador de esta iglesia y también es el que se ha encargado de informarle a Pablo como consiervo de él, reconocido como su consiervo, de toda la dinámica de la iglesia, pero también de los peligros que la estaban acechando. Y él es el que notifica a Pablo. También lo vemos mencionado en la carta a Tito y más adelante en el capítulo 4, ¿quién era Epafras? Ese
compañero de milicia de Pablo. Pero continuemos con esta epístola y vamos a ver del 9 al 14. Dice así el versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí hay a Pablo, al enterarse de la fe y del accionar de la iglesia de Colosas, produce algo en él, y es el pedir esta en oración, no dejar de orar. Dice, no cesamos de orar por vosotros. No cesa de orar y pide cosas muy específicas, muy puntuales, hermanos. Una de ellas es que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él sabe que esta sabiduría y esta inteligencia no debe ser terrenal, porque esa es arrogante, es diabólica, esa corrompe la, al hombre. Pero la sabiduría y la inteligencia espiritual lo va a llevar a algo mayor. Vemos en el versículo 10, pero antes de eso, Pablo siempre menciona esto. Aquí hay un consejo en Romanos 12:2, que también es de Pablo, y va en relación con esta petición que hace Pablo. Romano 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo pide que no nos hagamos a este siglo para saber cuál es la voluntad de Dios, pero aquí en la carta a los Colosenses está pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y vamos a ver para qué, y precisamente va en relación con este actuar de la iglesia y con este pasaje de Romanos 12:2. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, aquí Pablo empieza a mirar que la iglesia tiene un camino trazado. La manera de actuar, de caminar, agradándole a Dios, solo tiene un fundamento, y es lo que menciona el versículo 9. Es conociendo su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, pero espiritual. Eh, Pablo entonces comienza a orar por esto, hermanos. ¿Cuál sería el consejo aquí para nosotros? Que nosotros como intercesores por nuestros hermanos tengamos como prioridad pedir esto, pedir que la voluntad de Dios sea revelada a cada uno de nosotros, pero con ese conocimiento y con esa sabiduría espiritual. Entonces, hermanos, es muy puntual la petición de Pablo, y la enseñanza para nosotros es así, así directa. Cada que intercedas por tu hermano o por tus hermanos de la iglesia de Alfa y Omega, Villa de las Flores, y por todos tus hermanos de tu iglesia, de la Iglesia Universal, pide esto al Señor. Esto va a llevar a lo que dice el versículo 10, va a llevar a que andemos como es digno del Señor. ¿Sí, hermanos? Entonces nos va a llevar a participar, a llevar fruto en esas buenas obras. Esas buenas obras, por ejemplo, es pues apoyar
a los hermanos misioneros. eh, Hay muchas actividades que se deben participar, pero con este entendimiento, con este conocimiento, con esta sabiduría espiritual, hermano, para que sea agradable y digno del Señor, ¿sí? Y bueno, también vemos que en el versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hermanos, Él pide que seas fortalecido y con toda la potencia del Señor, porque sabe lo difícil que va a ser para nosotros como polvo esperar pacientemente en Él. Y no solo esperar, sino longanimidad quiere decir que debe ser con una grandeza de ánimo, con un ánimo ante la adversidad, estar esperando en Él. Y entonces dice, para esto es necesario que, que seas fortalecido con todo poder de lo alto. Y esto hay que estárselo pidiendo constantemente a nuestro Dios. Continuamos con los versículos 12 y 13. Bueno, ya finalizamos. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Aquí Pablo empieza ya a mencionar, a puntualizar muchos motivos, muchos beneficios que Dios ha traído a nosotros a través de la fe. Y yo creo esto lo empieza a mencionar para que recordemos, hermanos, recordemos esa maravillosa obra de salvación, esa maravillosa obra de redención que Dios hizo a través de la sangre de Jesucristo en nosotros. Y empieza aquí a mencionar, dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quisiera que leyéramos Romanos 3 del 21 al 28 para que miremos esta obra y en nosotros no cese de haber agradecimiento por este favor, por esta obra a favor nuestro. Y vamos a mirar Romanos 3 del 21 al 28. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esta maravillosa obra a favor nuestro. Pablo aquí les recuerda a los colosenses por qué hay que darle gracias a Dios. Pero principalmente nos enseña en esta porción
que nuestra intercesión por nuestros hermanos, por la iglesia, por aquellos que miramos que Dios hace grandes cosas, los usa, ellos deben ser guardados, hermanos, y debemos pedirle que Él sea el que les revele su voluntad, el que los llene de sabiduría y conocimiento espiritual, para que de esa manera puedan los hermanos andar como es digno del Señor. Que así sea en cada uno de nosotros, hermanos, y que Dios nos lleve a interceder de esta manera por cada uno de los miembros de la iglesia, hermanos. Que Dios les bendiga.